La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. En el programa de hoy vamos a hablar de la enfermedad celíaca. ¿Qué es? ¿Quiénes la padecen? ¿Por qué? ¿Qué pueden comer y qué no pueden comer? Porque el tema de los celíacos es que no pueden comer ciertos alimentos. Bueno, de esto vamos a hablar en el programa de hoy con la licenciada Clara Galeano. Ella es nutricionista, paz presidente de la Sociedad Paraguaya de Graduados en Nutrición, ASPAGRAN, secretaria nacional permanente ante el Comité de Nutricionistas del Mercosur. Va a estar con nosotros en instantes nada más. Y vamos con esta información que tenemos, este dato para el inicio del programa, para saber más o menos sobre qué vamos a hablar y después poder ir a hacer las preguntas a nuestra entrevistada. La enfermedad celíaca es la más frecuente enfermedad inflamatoria crónica intestinal, estimándose que más de 1 de cada 100 recién nacidos vivos van a padecerla a lo largo de su vida. Debido al desconocimiento de la gran variedad de signos y síntomas con que puede presentarse clínicamente, su diagnóstico está infravalorado. El establecimiento de una dieta estricta sin gluten conduce a la desaparición de los síntomas, así como a la normalización de los marcadores serológicos y de la mucosa intestinal. Bueno, esto es el tema del cual vamos a tratar en el programa de hoy, pero nuestra invitada nos va a explicar súper bien para que todos podamos entender perfectamente qué es la enfermedad celíaca y cómo puede vivir y alimentarse una persona que tiene celiaquía. Comenzamos el programa, hacemos un pequeño corte y a la vuelta ya estamos con nuestra invitada. Bueno, ya estamos en compañía de nuestra invitada, la licenciada Clara Galeano, nutricionista, paz presidente de la Asociación Paraguaya de Graduados en Nutrición, ASPAGRAN, secretaria nacional permanente ante el Comité de Nutricionistas del Mercosur, CONUMER. ¿Qué tal, licenciada? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme nuevamente al programa. Nuevamente bienvenida al programa, licenciada. Qué gusto tenerla acá, no, de verdad. Qué gusto tenerla porque sabemos, nos explica, primero es una capa, entiende todo, sabe todo, ya saben que les presenté, ¿verdad? Es secretaria nacional permanente ante el Comité de Nutricionistas del Mercosur y la licenciada nos explica muy bien. Y tenés mucha paciencia con nosotros, licenciada, eso es muy importante para poder entender bien. Bueno, y nuestro tema de hoy es enfermedad celíaca, licenciada. ¿Nos podrías explicar así bien fácilmente para poder entender? Sabemos que los celíacos no pueden comer harina, no pueden comer gluten. Ahora, explícanos por qué es eso. Bueno, el celíaco tiene una intolerancia a determinadas proteínas, en este caso el gluten, de algunos cereales como son el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Por ejemplo, si hablamos de otros cereales, pues sí puede comer arroz, sí puede comer maíz, pero el organismo no reconoce la proteína de estos 4 cereales. Entonces, al no reconocerlo, lo toma como un enemigo y hay una reacción inflamatoria y eso produce que el intestino delgado se resienta.
O sea, maíz y arroz, sí. Maíz o sea, y arroz. Harina de arroz y todo lo que sea con maíz, sin problema. Sin problema. Almidón de mandioca, sin problema. Genial, genial. Bueno, eso es importante de saber. Porque lo otro hace que se inflame el intestino. Exactamente, hay una inflamación, hay un rechazo, digamos, no reconoce como alimento al gluten o a la proteína de esos cereales, específicamente los rechaza, se inflama y entonces empieza. El intestino delgado tiene una forma muy peculiar, la mucosa del intestino delgado. Sí. Está formado, digamos, como por unas prolongaciones, por unos pelitos. Es una mucosa con una serie de pelitos cuya función es aumentar la superficie de absorción del intestino delgado. Entonces empiezan esas protuberancias, digamos, empiezan a aplanarse. La superficie de absorción obviamente disminuye y eso produce la serie de consecuencias que tiene con relación a la desnutrición, por ejemplo, a la falta de absorción de nutrientes. Es un síndrome de mala absorción en realidad. ¿Sí? Ya. Pero ¿les provoca algo a los celíacos? O sea, no sé, les da, se sienten mal al comer algo de esto, de gluten, por ejemplo, o qué reacción tiene, qué síntomas. Claro que sí, hay una serie de síntomas. Hay síntomas que son muy específicos o síntomas que son, digamos, más profundos, como por ejemplo la diarrea. En esos casos se puede detectar más rápidamente la enfermedad. En cambio, cuando los síntomas son más inespecíficos, como por ejemplo malestar después de comer, cosas que no se pueden definir cuál es el origen, entonces a veces tarda mucho en ser reconocida la enfermedad. Y cuanto más tarda en ser reconocida y diagnosticada la enfermedad, entonces también más daño causa. Claro, pero cuando usted habla de ser reconocida y diagnosticada, uno ya nace con eso, ¿verdad? No. No precisamente, puede ser que tenga la condición, puede ser que tenga, por ejemplo, cualquiera de nosotros puede tenerlo. O sea, en cualquier momento de la vida se puede manifestar. En cualquier momento de la vida se puede manifestar, no se sabe el origen exacto. Siempre hay una cuestión ambiental, como se llama, como se dice, ¿verdad?, que es la que dispara a la enfermedad. Por ejemplo, se puede tener, cuando de niño se tiene, es más fácil de reconocer y tratar. Hay adultos, por ejemplo, a mí me contaba una señora de 55 años, ella contaba que empezó a vivir a los 55 años, porque a los 55 años detectaron que el problema que durante toda la vida ella tuvo, de malestar, de no estar tranquila después de comer, era celiaquía. Entonces, ella dice, empecé a vivir a los 55 años. Y qué increíble, ¿verdad? Estas historias que seguramente usted conoce muchísimas, pero también un bebé puede ya nacer siendo celíaco. Sí, puede nacer siendo celíaco. O puede, después de una enfermedad, empezar a evolucionar también la celiaquía. Está muy relacionado, por ejemplo, con la diabetes, pero el disparador es un factor ambiental, que puede ser un estrés, ya sea una enfermedad, un estrés emocional, puede disparar la enfermedad. ¿Hay alguna prueba o cómo uno descubre, cómo ustedes descubren quién es celíaco? Además de que, bueno, que se sienten mal, que no se tiene diarrea, alguna cosa así, pero ¿cómo se descubre? A través de una biopsia. La forma, digamos, de diagnosticar y de comprobar la presencia de la enfermedad a través de una biopsia del intestino delgado, en donde se ve el estado de la mucosa. Si esa mucosa está aplanada, está disminuida, entonces se hace el tratamiento, se vuelve a hacer el estudio endoscópico y en ese momento entonces sí se ha recuperado la mucosa, porque la mucosa se recupera. Claro. Una vez que se ha recuperado, entonces estamos en presencia de una enfermedad celíaca, cuyo único tratamiento es retirar el gluten o la proteína de estos cereales de la dieta. Claro. Bueno, y ahora está más fácil conseguir cosas, alimentos y preparados y todo sin gluten. Está más fácil ahora poner, como que se puso de moda, no sé qué pasó, pero hay galletitas de arroz, hay harina de arroz, que antes obviamente existía, pero no teníamos así al alcance en un supermercado, por ejemplo, doctora. Sí, muchísimo más fácil. Es muchísimo más fácil. Hace 12 años, por ejemplo, que yo estaba en contacto con la FUPACEL, la Fundación Paraguaya de Celíacos, era una campaña para concientizar a los médicos, a la industria,
a la población en general sobre la existencia de la enfermedad, de identificar los síntomas que podrían hacer pensar que pudiese ser celiaquía, y se trabajó muchísimo y hoy día hay bastante, hasta se está trabajando una legislación para el etiquetado nutricional, para que el etiquetado, todos los alimentos que contienen gluten, o al revés, todos los alimentos que no contienen gluten deben ser declarados no contienen gluten. Y esos son los alimentos seguros para el celíaco. Claro, claro, porque uno piensa de repente, vos decís, bueno, pero ¿qué va a tener harina? Voy a comer, no sé, cualquier cosa. Harina hay en todo. Todo lo que uno cree que no tiene puede tener. Todo lo que viene envasado, preparado, lo que sea tiene. Cualquier alimento industrializado puede tener harina. Sí. ¿Podés pensar, por ejemplo, que el pancho tenga harina? No. ¿Y tiene? Sí, no todos los panchos son libres de harina. Algunos se les pone para compactar, se les añade una pequeña cantidad. Entonces también el pancho tiene que declarar, la empresa tiene que declarar producto libre de gluten. Qué increíble y cómo deben, bueno, de eso vamos a hablar también, cómo es la vida de una persona celíaca. Si sos más grande todavía, pero si sos chiquito, a los niños, ¿cómo se les enseña, licenciada? Lo difícil es la cultura de la alimentación en base al trigo. Desde que nacemos, en la escuela, en todas partes nos enseña que la base de la alimentación es el trigo. Sí. El signo del alimento, siempre cuando hablamos de alimentos, es trigo. Sí. Entonces, la base de la alimentación mundial, el trigo. Y el trigo es el enemigo del celíaco. Entonces, yo creo que a un niño es mucho más fácil educarle a vivir sin trigo que a un adulto, que ya lo probó, que ya lo tiene en sus hábitos alimentarios. Porque va a ser trabajoso para la familia, para la mamá, que tiene que controlar todas esas cosas, controlar los alimentos, y que algunos de sus hijos no tienen la enfermedad, no tienen por qué dejar de comer el trigo. Claro, pero lo que yo pensaba era en el caso de un niño celíaco, en la casa genial, porque se van a comprar todos alimentos sin gluten. Pero no sé, se va a un cumpleaños, en el colegio, en el día a día, ¿verdad? Es más difícil para que un niño pueda entender, bueno, no, tengo que comer tal cosa. Y digo, yo no sé. Tal cual. Por eso es que la familia de un niño con celiaquía tiene que tomar conciencia de que tiene que educar a su entorno. Entonces, tiene que ir con la maestra y explicarle que su niño tiene ese problema, y que una solución sería que él lleve los alimentos que va a consumir en el cumpleaños, o avisarle a la persona que está organizando el cumpleaños que tenga alimentos que estén libres de gluten, por ejemplo. Sería la forma de que ese niño pueda llevar una vida normal. Si no, el pobre niño no puede comer nada. Si hay pancho que no sabemos si tiene o no tiene, y el pancho va en medio de un pan, ¿verdad? O las propias bebidas también hay que ver si tienen o no tienen. Entonces, es todo un problema. Entonces, hay que crear, digamos, una cultura en la familia alrededor de ese niño, de conciencia, ¿verdad? En la escuela, que los compañeritos le respeten, que la maestra respete, que la cantina tenga alimentos que pueda consumir ese niño. Y esa es una función de la familia. De la familia, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, de todo, ¿verdad? Sí, de todos. Claro. ¿Hay muchos celíacos en Paraguay? Sí. Después de que en estos últimos años, cuando se pensaba que no había celiaquía y por tanto no hace falta tanto, tanta atención a la enfermedad celíaca, se fue descubriendo mundialmente. Hay una estadística de 1 por cada 300. En un estudio que se ha hecho acá recientemente, creí leer, no tengo la seguridad, 1 por cada 100. Entonces, hay bastante. Claro. Hay bastante. Hace poco, una estudiante de enfermería hizo un trabajo sobre los celíacos en los alemanes, estos menonitas, que tienen mucho más tendencia a tenerlo. No me digas. Por alguna cuestión genética. Sí. Hizo un trabajo de la calidad de vida del celíaco. Entonces hablaba justamente de que no había alimentos. Ellos, por ejemplo, vienen del Chaco hasta acá y en el trayecto no tienen dónde comer. Claro. Sí. Claro. Entonces ellos tienen que cargar sus alimentos, volver con ellos, y de hecho también comida como para ir a comer en un restaurante, por ejemplo, o llevarle a los niños a las hamburgueserías. No hay seguridad de qué tipo de alimento va a consumir ahí. Claro. Bueno, si te vas a un restaurante, pedís un bife con ensalada y ahí no hay harina.
Sí, pero hay que ver la contaminación. Vamos a hablar de la contaminación cruzada. Claro. Bueno, vamos a seguir hablando de esto. Tenemos un material, señor director, por favor. Vamos a presentar ese primer material que habla de las causas de la enfermedad celíaca. Causas de la enfermedad celíaca. La causa es desconocida, pero probablemente sea debida a susceptibilidad genética, a la intolerancia. Existe un componente genético, por lo que es más frecuente en determinadas familias. Agentes ambientales, probablemente infecciones virales u otra infección. Asociación con otras enfermedades autoinmunes que también son producidas por la combinación de susceptibilidad genética e infecciones. ¿Está correcto eso, doctora? Es así. No sabemos porque por eso no puede haber una vacuna. Claro. Si no, nos pondríamos una vacuna si supiéramos el origen. Claro, claro. Bueno, qué increíble, qué increíble. Bueno, y vamos a ir descubriendo en el programa de hoy mucho más sobre esto, que es muy importante de conocer, enfermedad celíaca. Hacemos un pequeño corte, enseguida volvemos. Seguimos charlando con nuestra invitada, la licenciada Clara Galeano, nutricionista, hablándonos de enfermedad celíaca. Y antes de ir al corte, vos decías la contaminación cruzada. ¿Qué es eso? Bueno, es cuando un alimento se contamina con trigo o con la proteína de alguno de los 4 productos, de los 4 cereales, sí. Con, harina, cebada, centeno. Afortunadamente, el centeno no está dentro de nuestra alimentación, claro. No. La cebada la usamos como té. Ojo, tampoco como té lo puede tomar el celíaco. ¿Y la cerveza no es con cebada? La cerveza no la puede tomar el celíaco. Y entonces la contaminación cruzada sería que cuando en nuestras casas, voy a poner un ejemplo práctico, se está preparando tortilla, por ejemplo, en la casa, entonces siempre va a haber harina de polvo claro. volando. O utilizando un utensilio con harina, lo utilizamos, por ejemplo, para cortar la lechuga que va a comer el celíaco, entonces en ese momento puede existir la contaminación cruzada. Esa sería una contaminación cruzada directa. Pero, por ejemplo, ponemos en la heladera un alimento y, no sé, un budín junto a, no sé, una ensalada de frutas para el celíaco y famoso que nos comemos con una cucharada de esta, una cucharada de aquella. Ahí ya se contamina. Y estamos contaminando. Por más pequeña que sea la cantidad, eso le va a dañar al organismo. Y después, otro momento de contaminación sería en los estantes, mismo en la casa donde nosotros guardamos los productos, por ejemplo, los libres de gluten tienen que estar guardados separados de los productos que tienen gluten. O en los supermercados. Por eso es que se tienen los sectores solamente para productos. Eso es lo que se busca, que esté separado, porque de lo contrario, imagínense, harina de arroz junto a la harina de trigo, entonces en cualquier momento puede contaminarse. Esa sería claro. Hay miles de formas que se pueda contaminar. O sea, hay que tener mucho cuidado con totalmente. Perfecto. Bueno, tenemos material. Vamos a ver este siguiente material, por favor. Tipos de enfermedades celíacas. El reconocimiento de otras formas atípicas de manifestarse, combinados con la mayor y mejor utilización de las pruebas complementarias disponibles, ha permitido poner en manifiesto la existencia de diferentes tipos. Sintomática. Los síntomas son muy diversos, pero todos los pacientes mostrarán una serología, histología y test genéticos compatibles con la enfermedad celíaca. Subclínica. En este caso, no existirán síntomas ni signos, aunque sí serán positivas el resto de las pruebas diagnósticas. Latente. Son pacientes que en un momento determinado, consumiendo gluten, no tienen síntomas y la mucosa intestinal es normal. Existen 2 variantes, tipo A, que fueron diagnosticados en la infancia y se recuperaron por completo tras el inicio de la dieta sin gluten, y tipo B,
Con motivo de un estudio previo se comprobó que la mucosa intestinal era normal, pero posteriormente desarrollarán la enfermedad. Potencial. Nunca han presentado una biopsia compatible con la enfermedad celíaca, pero del mismo modo que los grupos anteriores poseen una predisposición genética, la probabilidad media de desarrollar la enfermedad en forma activa es del 13% y en forma latente del 50%. Bueno, ¿está bien eso, licenciada? Sí, es así. Explícanos, por favor. Por eso es que es muy difícil de detectar a veces, porque existen, como digamos, diversos niveles. Sí. El que presenta todos los síntomas, el que presenta una biopsia compatible con la enfermedad, y otros que presentan una biopsia y tiene síntomas, y una que presenta biopsia compatible pero sin síntomas. Entonces, el que no tiene síntomas es una persona que probablemente se va a ver afectada por digamos, va a tener problemas con relación a los micronutrientes, por ejemplo, porque como hay un síndrome de mala absorción, no va a absorber hierro, vitaminas, minerales, y va a ir teniendo, digamos, subclínicamente deficiencias de esos minerales. En otros casos está latente la enfermedad, ¿sí? Pero, o sea, va a tener anemia, por ejemplo. Va a tener, por ejemplo, anemia. Y no se va a saber el por qué. O sea, y no se va a saber el por qué. Ya. Sí. A veces se descubre la enfermedad de forma, digamos, se hace una biopsia, se hace una endoscopía porque tiene muchos problemas. No buscando la enfermedad, encuentra entonces que ese es el problema. Pero los problemas generalmente son en el área intestinal. Totalmente, porque el problema está solamente en el intestino delgado. Claro. El intestino delgado que es donde se absorben los nutrientes. Totalmente, ¿verdad? Es donde se digiere y absorben los nutrientes, el intestino delgado. Y es la única que tiene ese tipo de mucosa también. Entonces, solamente se produce ahí el problema. Cuando no se absorben, cuando hay mala absorción, entonces todo pasa al intestino grueso y es cuando encontramos diarreas. Porque como pasa rápidamente, entonces produce diarrea. Pero el problema está en el intestino delgado. Bueno, seguimos investigando para conocer un poquito más de esta enfermedad. Vamos con este siguiente material, por favor. Sintomatología de la enfermedad celíaca. Los síntomas más frecuentes son pérdida de peso, pérdida de apetito, fatiga, náuseas, vómitos, diarrea, distensión abdominal, pérdida de masa muscular, retraso del crecimiento, alteraciones del carácter, irritabilidad, apatía, introversión, tristeza, dolores abdominales, meteorismo, anemia por déficit de hierro resistentes a tratamiento. Sin embargo, tanto en el niño como en el adulto los síntomas pueden ser atípicos o estar ausentes, dificultando el diagnóstico. ¿Es así, doctora? Es así, por eso es tan difícil. Es dificilísimo, porque todo eso que dijo el material, cualquiera puede tener. En algún momento de la vida puede tener, y por eso es que a veces no se busca esa enfermedad, porque puede deberse a cualquier cosa. Pero una vez que se determina, se retira de la dieta el gluten, y la mucosa se recupera, hay que darle también un tiempo, y una vez que se recupera, la vida de la persona es completamente normal. Pero nunca más en su vida puede comer eso, porque come y le hace pomada, ¿verdad? Nunca más puede comer, porque aunque sea un poquito, eso va a ir dañando nuevamente y va a ir acumulándose ese daño, y entonces a la larga va a tener problemas. ¿Y qué pasa si una persona no sabe que es celíaca, o sabe y no le importa, no sé, pero pensemos que no sabe, y sigue comiendo cualquier cosa que tenga gluten? ¿En qué va a derivar eso? Y va a derivar en una desnutrición. ¿Por qué? Porque el órgano afectado es el órgano de la absorción de nutrientes. Por eso que habla de fatiga. ¿Por qué tiene fatiga? Le falta energía. ¿Por qué le falta energía? Porque no está absorbiendo los nutrientes necesarios. Es como que no se esté alimentando bien, por más que esté alimentándose bien. Es como si no se alimentara.
porque todo va a pasar por el intestino delgado y lo va a desechar, no va a ser absorbido. ¿Esas personas tienen diarrea constantemente? No. Hay una alternancia entre diarrea, puede haber estreñimiento, puede no haber. Por eso es que decía que en algunos casos se presentan, en otros casos no se presentan. Lo que hay es una sensación de malestar permanente y rechazo a ciertos alimentos. Hay una cosa que nosotros con la civilización hemos perdido: atenderle a nuestro cuerpo, a las llamadas de atención. Relatan los pacientes que cuando son niños, por ejemplo, se niegan a comer fideo, y los padres... Te obligan. Claro, le obligan los padres, porque por capricho no comen, entonces le obligan a comer. Y después de unos años descubren que tiene celiaquía. Entonces eso fue el rechazo del organismo hacia lo que le está haciendo daño. Entonces, si aprendiéramos a escucharle más a nuestro cuerpo, a las señales que nos está mandando, probablemente más temprano detectaríamos cualquier problema. Pero el tema de los videos con los niños, los papás no les vas a convencer de eso, licenciada. Y sí, tenemos que seguir haciendo educación. Claro. Tenemos que seguir haciendo una educación. Una vez que se sabe, porque si el chiquitito no quiere comer fideo, lo primero que uno piensa no es, ay, es celíaco, por eso no quiere, sino que piensa... caprichoso, ¿verdad? Lo importante es que el papá capte la señal y empiece a observar al niño. Que si siempre es eso que no quiere comer. Claro, que si siempre es eso que no quiere comer y si se acompaña de otros síntomas, de falta de ganas, de falta de deseos de comer, de diarreas que en los niños cuanto más se presenta, de hinchazón de la panza, ¿verdad? De flatulencias, de ese tipo de desórdenes, por ejemplo, dispepsia, entonces que llame la atención y concurra al médico. Y importante también entonces que al médico le cuente que cuando come qué cosa el niño se siente mal. Claro, y los padres tenemos que también tomar un poquito nota de eso, fijarnos, ver si nuestro hijo de repente no se siente bien y todo, bueno, ver qué comió y que después de comer, ¿qué es lo que le pasa a eso, verdad? Exactamente, ir sumando, esta vez, la otra vez también, y vamos, entonces, una llamadita de atención y tomar nota. Claro. Porque el tema es que cualquiera puede ser celíaco, licenciada, porque puedes haber estado toda tu vida comiendo harina y gluten y todo, nunca te pasó nada y de repente te aparece. Tal cual. Puede ser que hayas tenido sintomatología leve durante toda la vida o no la hayas tenido nunca. Y de repente la enfermedad despierta. Esa que dice que es latente, por ejemplo. Está latente. Claro. No, en un momento no hay nada, pero de repente hay situaciones que hacen que se despierte, que disminuya la defensa del organismo y aparece. Claro. ¿Y le cuesta mucho a las personas alejarse del gluten? Cuesta mucho porque es la oferta diaria de alimentos. Por eso yo decía, si un niño es detectado tempranamente, ya no le acostumbramos a comer nada de eso y se acostumbra a las galletitas de arroz, a las tortas hechas con arroz, a los panes, porque también se hacen panes para comer el pancho y todas esas cosas. Es diferente el sabor, porque hoy obviamente el gluten es lo que masifica el pan, ¿verdad? Lo que hace que se eleve. Entonces tenemos una cosa muy diferente. El adulto que ha comido pan o harina o fideos o tortas o todo producto hecho con harina, le cuesta muchísimo dejar eso. Bueno, los fideos de arroz son deliciosos, licenciada, solo que son mucho más caros. Ese es el problema. Sí. O sea, también. Aparte del hábito, de estar habituado, el costo del alimento. Sí. Hoy día ya tenemos más oferta, pero hay también lugares donde no existen esas ofertas. Claro. Entonces, sí, es más caro. O sea, las personas que tienen celiaquía pueden comer arroz sin ningún problema. Sin ningún problema. Usar la harina de arroz en vez de la harina de trigo. Exactamente. Y comer sopa, comer maíz y comer chipa. Claro. Por ejemplo... ¡Ay, qué rico, chipa! ¿Para qué contó eso a esta hora? Pero exclusivamente de almidón. O la de almidón con maíz, que es el chipa mestizo. Pero completamente alejarse de la harina. A veces cuando uno hace chipa también coloca harina para que no se pegue en la mesa. Claro. Esa es una contaminación cruzada, y eso no sabemos. Y estas chipas que se vienen, ahora al salir voy a comprar chipas. Estas chipas que se venden en todos los lugares, envasadas, esas tienen que tener ahí si tienen... Tienen que tener libre de gluten. Creo que hay una marca que tiene libre de gluten y está en el librito de los celíacos. Muy interesante. Tenemos que hacer el corte. Nadie tiene chipa. Hacemos un corte y volvemos enseguida.
Continuamos charlando con la licenciada Clara Galeano. Estamos hablando de la enfermedad celíaca y tenemos este material que habla de cuándo consultar a un especialista. Me parece muy interesante y vamos a verlo, por favor. ¿Cuándo consultar a un especialista? Hay que consultar a un médico clínico, gastroenterólogo o pediatra si se dan algunos de estos síntomas o antecedentes. Ser familiar directo de una persona celíaca, tener diabetes tipo 1, tener autoinmunidad tiroidea, hipotiroidismo, hipertiroidismo, tiroiditis de Hashimoto, padecer anemias que no responden al tratamiento, sufrir diarrea crónica, vómitos o constipación, tener trastornos óseos, presentar excesiva resequedad en la piel, caída del cabello o alteración del esmalte dental, ser fácilmente irritable, sufrir abortos espontáneos sin explicación médica lógica, vivir con distensión abdominal, dolor e hinchazón o intestino irritable. ¿Está correcto eso, licenciada? Es así mismo. Pero acá dice... Hay una serie de situaciones realmente que parecieran, de repente parecen normales en la vida de uno. Ser fácilmente irritable, entonces todos los leche hervida, todos los... Lo que pasa es que hay desnutrición y cuando hay desnutrición no hay la suficiente, o sea, no están todos los nutrientes que el organismo necesita para funcionar bien. Claro. Entonces, eso hace, pueden darse muchas situaciones. El anémico, por ejemplo, es una persona muy irritable. El anémico es muy irritable. El anémico es muy irritable. No sabía eso yo. Sí. Y después, contanos más, licenciada. Y no, hay una serie de situaciones, como hablaba, al no haber absorción de los nutrientes, no solamente se deja de absorber lo proveniente, digamos, de eso, sino que como disminuye la capacidad de absorción del organismo, entonces, por más que nos alimentemos bien, Claro. es menor la capacidad de absorción que existe, que no va a cubrir los requerimientos. Pero esto tiene que ver, por ejemplo, pregunto, ¿puede haber un celíaco gordito? Puede haber un celíaco gordito. O sea, no necesariamente... Conozco muchos celíacos gorditos. Claro, cuando me hablas de mala absorción, de qué sé yo, yo me imagino ya alguien así tipo desnutrido, flaco y que uno se da cuenta al verlo. Pero es que depende mucho del grado. Depende mucho el grado. Por eso los que tienen un grado alto, por ejemplo, son los que se tratan más porque sus síntomas son más altos, son más agudos. Claro. A los síntomas que no son agudos no le hacemos caso. ¿Sí? Claro, o sea, una persona puede ser celíaca, no sabe y vive toda su vida así. Vive toda su vida así. Pero Sí. algún problema tiene. Claro, se manifiesta. Se manifiesta, Se siente mal. se siente mal, se siente cansado, se siente desganado, pero no sabe por qué. No sabe por qué. Bueno, hay que ir al médico. Porque entonces no su hay nada intolerancia que hacer. es menor, digamos. La Y ahí señora ya está anotando tu número de teléfono y le va a llevar al marido, porque es re irritable el marido. Anda muy argel el marido, entonces por ahí encontramos ese celíaco y se soluciona el problema. Bueno, vamos a ver otro material, por favor. Este habla de enfermedades asociadas. A ver. Enfermedades asociadas. Suele preceder a la enfermedad celíaca, aunque también pueden manifestarse simultáneamente e incluso después de ella. Los pacientes que las padecen son considerados grupos de riesgo, ya que su asociación se produce con una frecuencia superior a la esperada. Dermatitis hipertiforme, diabetes mellitus tipo 1, déficit selectivo de inmunoglobina A, síndrome de Down, enfermedad hepática, enfermedades de tiroides, intolerancia a la lactosa. ¿Es así, doctora? Licenciada. Últimamente se han hecho muchos estudios, y estoy hablando de la última década, cuando empezaron a estudiarse verdaderamente qué relación podría tener la enfermedad celíaca con otra, y se está encontrando cada vez más que están relacionadas con muchas otras que existen y que pudieran dar lugar a la aparición de la enfermedad celíaca. Claro. La diabetes, por ejemplo, está más que reconocida ya su asociación con la enfermedad celíaca. O sea que los diabéticos tienen que controlarse también en ese aspecto. Totalmente, porque justamente la diabetes
el problema que tienen un mal metabolismo de hidratos de carbono. Y que justamente estos hidratos de carbono, por más que es el hidrato de carbono, no la proteína, resulta que el cereal viene entero, claro, viene con hidrato, viene con proteína, viene con todo. Y síndrome de Down, que también decía el material. Y también porque probablemente es porque está relacionado también con digamos, con los problemas genéticos que tiene, con la disminución genética que tiene, que también lo hacen más susceptibles de tener enfermedad celíaca en algún momento. Perfecto. Bueno, y tenemos otro último material que queremos presentar, por favor, señor director, que habla de las complicaciones. Vamos a ver. Complicaciones. Aunque normalmente son trastornos evolutivos de la enfermedad ante la falta de diagnóstico precoz o en pacientes con escasa adherencia a la dieta sin gluten, a veces es la forma de presentarse en personas de más de 50 años. Linfoma no Hodgkin. El riesgo de desarrollar esta complicación es 2 veces superior a la población general, igualándose a esta después de llevar a cabo una dieta exenta de gluten durante 5 años. Carcinomas son de células escamosas a nivel orofaríngeo y esofágico, o adenocarcinoma en intestino delgado o recto. Es así. Totalmente, la persona no tratada corre estos riesgos. O sea, es para tomar medidas, licenciada, no es una cuestión así nomás de que, ay, no me importa si soy o no soy, total, me siento un poquito mal después de comer, después me pasa. No es así. Sí, hay que tomar medidas porque se va produciendo el daño, y cuando el daño cuando el daño es crónico, cronifica, entonces puede dar lugar, por ejemplo, a este cáncer que habla de Sí. cualquier parte del tubo digestivo, Claro. que es el que más se daña, y sobre todo el intestino delgado siempre. Sí. Bueno, nosotros estamos en redes sociales y la gente está muy interesada en este tema. Vamos a ver esta primera consulta, por favor. Julieta de Limpio dice, una vez confirmado el diagnóstico de celiaquía e instaurada la dieta a seguir, ¿la persona debe tener un seguimiento médico aunque siga correctamente el plan alimentario? Sí, la persona tiene que volver al médico hasta que el médico le dé el alta, digamos, porque hay una serie de deficiencias que pudo ir acumulando a lo largo del tiempo que no estuvo tratado. Entonces, una vez que se normalice totalmente las funciones orgánicas, es cuando, digamos, puede alejarse un poco del médico. Perfecto. Tenemos otra consulta, vamos a ver, por favor. Marcelo de Areguá dice, ¿qué consecuencias puede traer a un celíaco consumir gluten porque en pequeñas cantidades no le producen síntomas? Mira vos, esta consulta para mí, que este Marcelo es celíaco. Está queriendo comer. Bueno, y lo que hablamos a todo lo largo del programa, aunque sea pequeña la cantidad que consume, está dañando el organismo. No se manifiesta probablemente ningún síntoma llamativo, pero sin embargo el daño se está produciendo. Entonces, lo mejor y lo indicado es no comer nunca más ningún alimento que contenga gluten. Bueno, esto es muy importante lo que estás diciendo, licenciada, porque puede haber alguna persona que fue al médico, qué sé yo, y le dijo, mira, me parece podés tener celiaquía, tenemos que hacerte tal análisis. Y esa persona no se quiere ir a hacer, ¿verdad? Porque dice, no me hace, no es pues nada, ¿verdad? De repente, distensión del estómago, me duele un poquito, unos gases, no sé, algo que no le... Y no hace eso, pensando de que va a poder vivir tranquilamente sin problemas. Sin embargo, debe tratarse, porque o si no, eso se complica con todo lo que estuvimos viendo. Por supuesto, es importante siempre es importante determinar si se trata o no de enfermedad celíaca. Entonces, también, si no se trata de una enfermedad celíaca, que como dijimos, se tiene que comprobar a través de una biopsia, digamos, de la mucosa del intestino delgado, puede vivir ya después tranquilamente, claro, comiendo los alimentos que están prohibidos, si es que se ve que lo que tiene no es enfermedad celíaca. Entonces se tendrá que buscar otra cosa. Hay que descartar siempre la enfermedad, claro, es importante. Claro, no, porque estamos hablando de muchas complicaciones como cáncer,
¿verdad? Sí. Que ya o sea, por favor, hay que evitar y tomar todas las precauciones necesarias. Así es, así mismo es, porque se puede llegar a todo eso si no se trata la enfermedad, porque tiene unos síntomas leves que, bueno, descartemos. Claro. Lo mejor es descartar. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a hacer un corte. A la vuelta, la licenciada en la parte final le va a dar consejos a todos ustedes y a todos nosotros por el tema de la celiaquía. Volvemos ya. Parte final de nuestro programa, pero tenemos todavía 6 minutitos valiosísimos para que la licenciada Clara Galeano, nutricionista, past president de la Asociación Paraguaya de Graduados en Nutrición ASPAGRAN y secretaria nacional permanente ante el Comité de Nutricionistas del Mercosur, CONUMER, nos dé un resumen de lo que estuvimos hablando, o a lo mejor algo que no estuvimos hablando, que no preguntamos y que nos puedas decir, licenciada, o sea, hacer un panorama un poquito de esto que estuvimos hablando. Bueno, básicamente tomar conciencia de que la enfermedad existe. Tomar conciencia también de que por más pequeña sea la cantidad que uno consume o que el paciente, no le llamemos paciente, a la persona que celíaca consuma, puede hacerle daño. Y tomar todas las precauciones para alimentarse correctamente. En realidad, lo que debe hacer una persona con la presencia de enfermedad celíaca debe ser consumir alimentos naturales. Con eso puede tener seguridad. Alimentos preparados en la casa, alimentos preparados con el debido cuidado para evitar la contaminación cruzada. Solamente comer alimentos que están permitidos. Si va a comer alimentos industrializados, fijarse en el etiquetado que diga libre de gluten y que ese etiquetado, que también nos puede mentir los fabricantes, esté dentro de lo permitido, que es un librito que la FUPACEL entrega permanentemente y que está en la página web, ¿verdad?, de todos los alimentos industrializados que puede consumir. Y en este momento recuerdo una cosa de la que no hemos hablado y son los medicamentos. Cierto, ¿los medicamentos también tienen? Los medicamentos también pueden tener trigo, por ejemplo, los comprimidos para ser compactados necesitan harina. ¿Y qué hace un celíaco si el médico le receta algo? También hay laboratorios que se preocupan de los celíacos y entonces producen alimentos que están libres de gluten y generalmente son gotas o son jarabes y que también certifican que son productos, son fármacos libres de gluten. Entonces también tomar cuidado con los medicamentos. Y una cosa que recordábamos era el té de cebada, que se utiliza muchísimo para bajar la fiebre, por ejemplo, que a los celíacos no les conviene. La cerveza tampoco le conviene porque a nadie, porque está hecho a base de cebada. Entonces hay algunos alimentos, y después los alimentos industrializados tienen trigo aunque nosotros no lo veamos. Por ejemplo, los espesantes. Sí. Se utilizan para espesar los caldos, por ejemplo, concentrados, o se utilizan para espesar los jugos. Incluso la leche en polvo puede llegar a tener harina, porque se le agrega, el productor le agrega, por ejemplo, el yogur. El yogur puede llegar a tener harina también porque se le agrega para espesar y está permitido. Sí. Entonces, por eso es que hay que ver qué marca es la que ofrece un producto libre de gluten. Que tiene el sellito que es un trigo con una cruz. Una cruz. Exactamente. Una espiga de trigo, no es un trigo, una espiga es una espiga de trigo con una tachado. Tachada, exactamente. Exactamente. Y eso hay que tener ese cuidado. Por eso es que es más fácil con los niños, porque a los niños ya se les educa desde chiquitos a que ellos puedan mirar qué alimento está consumiendo. Y los grandes ya están con los hábitos muy formados y les cuesta muchísimo dejar los productos que no tienen trigo. Bueno, pero hay que dejarlos, hay que tomar todas las precauciones. Es muy interesante todo lo que estuvimos aprendiendo hoy con nuestra invitada. Licenciada, le queremos agradecer su presencia en el programa y la esperamos en un próximo programa. Bueno, muchísimas gracias.
Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.